esta discusión acerca de los personajes en la historia es una discusión que la inauguró Trotsky precisamente, de manera interesante, porque en esa época había mucha gente, estamos hablando del momento de la Revolución Rusa, cuando comenzaba la Revolución Rusa, y él dice, hay mucha gente que dice que si no hubiera estado Pedro I el Cruel, o Alejandro II, o Alejandro III, no habría habido revolución. Y que la revolución ha sido así se ha producido, decía Trotsky, porque el zar Nicolás es un pelele, un tipo completamente inútil, incapaz de dirigir nada. Hay gente que dice eso, dice. Pero dice, responde Trotsky, que en realidad hay momentos en el mundo en que el mundo efectivamente produce a sus líderes de una manera más bien, por así decirlo, se van produciendo líderes y realmente son generalmente gente muy débil, la gente. Entonces dice, hay un mundo para los Pedros y un mundo para los Nicoláses, dice Trotsky. O sea, no es cierto eso, que es más bien el mundo el que cambia a las personas más que la... Esto es Más 569, el podcast en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Esto es Más 569, el podcast en verano, episodio 97 del podcast. Soy Jorge Garretón. En esta edición tenemos la palabra del senador socialista José Miguel Insulza, quien en un simposio en verano en Viña del Mar analiza la realidad contemporánea de nuestro mundo, pero remontándose al inicio de su presentación a su tesis de estudio universitario, donde la centró su tesis de grado en León Trotsky. José Miguel Insulza habla en este simposio partiendo de cómo se forman los liderazgos para los tiempos y que Trotsky tenía una postura clara: para tiempos convulsionados, liderazgos débiles, y lo opuesto para tiempos que se requiere instalar un nuevo orden. En este episodio 97 del podcast de Más 569 en verano, la tesis de José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista por Arica y Parinacota, canciller del gobierno de Ricardo Lagos, ministro de Interior del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, secretario general de la Organización de Estados Americanos, senador socialista político de excelencia, que nos retrata un mundo convulsionado con líderes para estos tiempos. Habla Insulza sobre Trotsky y los tipos de liderazgos de los tiempos y particularmente de hoy. Esta discusión acerca de los personajes en la historia es una discusión que la inauguró Trotsky precisamente, de manera interesante, porque en esa época había mucha gente, estamos hablando del momento de la Revolución Rusa, cuando comenzaba la Revolución Rusa, y él dice, hay mucha gente que dice que si no hubiera estado Pedro I el Cruel, o Alejandro II, o Alejandro III, no habría habido revolución. Y que la revolución ha sido así se ha producido, decía Trotsky, porque el zar Nicolás es un pelele, un tipo completamente inútil, incapaz de dirigir nada. Hay gente que dice eso, dice. Pero dice, responde Trotsky, que en realidad hay momentos en el mundo en que el mundo efectivamente produce a sus líderes de una manera más bien, por así decirlo, se van produciendo líderes y realmente son generalmente gente muy débil, la gente. Entonces dice, hay un mundo para los Pedros y un mundo para los Nicoláses, dice Trotsky. O sea, no es cierto eso, que es más bien el mundo el que cambia a las personas más que la... un famoso biógrafo de Trotsky, yo me voy a recordar el nombre en algún momento, un famoso biógrafo de Hitler, perdón.
Empieza diciendo que en realidad él siempre creyó que lo mismo que Trotsky, era la sociedad la que producía el personaje. Y sin embargo, dice, es un irlandés, se me olvida el nombre en este momento, y él dice que la verdad es que yo he estudiado la vida de Hitler a fondo, dijo, y las cosas que él hizo y dijo, y en realidad yo creo que sí, los seres cambian, los seres humanos cambian la historia, y hay personas que cambian la historia. Y mucha gente piensa lo mismo ahora de Donald Trump, ¿no? Porque tú lo dijiste muy bien. O sea, aquí está, el mundo estaba más o menos, y bueno, siempre el mundo, esto del orden mundial es un poquito especial, porque el concepto del orden mundial o de la paz mundial viene precisamente del estudio de los griegos, ¿no? Perdón, de los romanos, la Pax Romana. La Pax Romana era la configuración del Imperio Romano, pero se mataban como locos todos los días, y había guerras y esclavos y otro montón de cosas. Bueno, y la Pax Americana, para decir algo, ya para empezar a entrar en la materia, tiene algo parecido, nunca ha sido completamente pacífica. Desde que los americanos ganaron, porque ganaron, ¿no? Eso la ganaron, la Segunda Guerra Mundial, con todas las ayudas, los colaboradores que se quiera, pero al final el vencedor termina siendo alguno, y a pesar de que uno saca las cuentas, así en frío, en la Segunda Guerra Mundial murieron 350.000 ciudadanos norteamericanos, pero murieron 20 millones de soviéticos, y murieron 10 millones de alemanes, y como 8 millones de polacos. Entonces la verdad es que hay un vencedor, y de alguna manera ese vencedor es el que configura la historia, no es la persona. Uno podría decir que claro, que está Roosevelt, que a mí me gustaba más De Gaulle, no, que a mí me gustaba otra Churchill, no, pero la historia de alguna manera configura esos personajes y le permite que surjan en esa realidad. Entre paréntesis, este irlandés que dice que él cree que los hombres configuran la historia, termina recordando una pincelada de humor, que el apellido de los abuelos de Hitler era Schicklgruber. Entonces dice, yo no me imagino a nadie gritando Heil Schicklgruber. Así que hasta ese detalle llega para decir, mira, en realidad el tipo no es... Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? Lo que yo creo que sí es la realidad, más allá de quién produce la historia, que siempre es el personaje o la historia misma. Yo creo que realmente este mundo está en una situación crítica desde hace algún tiempo mayor, ¿no? Algo mayor. No habría surgido un personaje que para muchos era un... déjeme contarle una cosa personal. Yo conozco solo una persona que conoce a Trump, y es mi hija Francisca, que estaba haciendo su práctica de arquitecto en una firma de arquitectura norteamericana, que le estaba construyendo la primera torre de Trump. En ese momento Trump ya era famoso en la televisión, ¿eh? O sea, cuando se hablaba de Trump no sabía quién estaba hablando. Y me dijo que era el tipo más brutal y más pesado y odioso que había conocido en su vida, que maltrataba a la gente de una manera tremenda. Entonces, ¿por qué un tipo así llega donde está? Es lo que uno está tratando de averiguar. Ahora, lo que sí está claro es que este personaje está situado en un determinado momento, llega en un momento de la historia en que realmente se requiere, y para tratar de mostrarlo, hablando después de la historia americana, voy a referirme a uno que se parece mucho, aunque no llegó a ninguna parte, ¿no? La verdad es que el Trump llega en un momento en que el resultado del fin de la Guerra Fría nuevamente dejó un solo vencedor. Ahí sí que no cabe duda, por mucho que uno cuente las víctimas, lo que se quiera, no, ahí no cabe duda. Si Estados Unidos ganó la Guerra Fría por paliza, esa es la realidad. Era el líder de Occidente, por así decirlo, ganó esa guerra, y eso hizo que el mundo entrara en un periodo de lo que se daba a llamar el unilateralismo. O sea, ya no era que había potencias que competían entre ellas, sino que todo el mundo reconocía
a un país como el país que dominaba la situación. Yo les digo, yo era recién nombrado canciller cuando el presidente Clinton llamó a una cumbre de las Américas, sin mucha agenda y sin decir mucho lo que iba a hacer. Oye, corrimos a Miami y todo. La verdad es que casi uno se acuerda, pero creo que nos atropellamos para ir a Miami. Llegaron todos los presidentes de América, salvo uno que nos lo dejaron, que fue el de Cuba, que a Cuba a Cuba le invitaron. Y las discusiones que hubo años después sobre si Cuba tenía que participar o no, que lo resolvimos de buena manera, a mi juicio. Pues Cuba fue invitada a la cumbre el año ya 2008. México. La República de Panamá, la cumbre de Panamá. Que fue que el presidente Obama aceptó que se le invitara, por lo demás, entonces no fue un motivo de problema. Pero la verdad es que en ese momento era tal la apoteosis de Estados Unidos, potencia mundial, que todo el mundo iba. O sea, habían formado la alianza contra Saddam Hussein y ese montón de cosas, los ganadores. Y de repente empezaron a pasar cosas, porque de pronto ya nos encontramos pocos años después con que realmente esta hegemonía norteamericana única, yo siempre distingo entre hegemonía y primacía, Stanley Hoffman ha hablado de eso, la hegemonía tiene costos, y a veces no se quieren pagar. Bueno, Lenin habló de alguna manera de eso del Estado y la Revolución, ¿no? En el sentido que el dominio, cuando uno domina una sociedad, algo tiene que repartir, no puede dejar de hacerlo, eso es lo que dice Lenin, o sea, no es que estemos. Y lo mismo, el imperio tiene costos. Y de pronto aparecen ciudadanos norteamericanos, en un momento, o políticos norteamericanos sólidos, y tremendamente populistas además, que son capaces de decir, mire, ¿sabe qué más? Esta cuestión no es negocio para nosotros. El primero de estos es un famoso sujeto de por allá por los años 50. Algunos estábamos vivos ya, pero ninguno era el único era llamado Joseph McCarthy, senador norteamericano, que tiene, para un problema grave, tiene una explicación. El problema grave es que por alguna razón, nosotros ganamos la guerra y tenemos la primera economía del mundo, somos los mejor armados del mundo, y el mundo además, en ese momento eso ocurría así, el mundo en general nos respeta como el único poder democrático que existe, y sin embargo, Rusia fabrica antes que nosotros la bomba de hidrógeno y se produce la Revolución China. Y entonces, ¿y por qué pasa esto si nosotros somos los buenos? O sea, ¿por qué los buenos pierden con los malos? Y la explicación de McCarthy era perfecta, porque los malos están entre nosotros. No están allá afuera, están entre nosotros. Y empezó la casa de brujas, y la casa de brujas fue en grande. Y la verdad es que el señor McCarthy tuvo dos problemas. Primero, un problema de salud, él falleció relativamente pronto, pero su principal problema fue político, que se metió con los militares. Cuando empezó a buscar militares en el ejército norteamericano, ahí sí que no, ya no importa, no le resultó. No hubo, el macartismo se hundió rápidamente y no llegó muy lejos. Pero de alguna manera lo que ha pasado ahora es parecido. Estados Unidos sí es el primer, para que no nos equivoquemos en esto, sí es la primera economía mundial. O sea, algunos dicen que la economía ha caído, que todo lo demás, pero por favor, 23% del Producto Geográfico Bruto. El Producto Geográfico Bruto de Estados Unidos es el 23% del PIB mundial. El de China, que el que sigue, está por ahí por el 16, por el 15, o menos todavía. Entonces, que es una potencia económica indudable. No, pero no tanto como lo era antes. Porque cuando Estados Unidos instaló un régimen hegemónico después de la Segunda Guerra Mundial, ese régimen hegemónico se basaba en primer lugar en que tenía el 50% de la industria mundial. Claro, ¿qué pasa? Los otros han salido destruidos de la guerra, ¿no?
O sea, la guerra, pero devastó Europa, que era el continente central de este mundo, y devastó el Asia también. Y liquidó a la única potencia, que con la guerra se terminó la única potencia industrial que existía en el Asia, que era Japón. Se autodestruyó con la guerra. Entonces, claro, pero da lo mismo por qué, pero el hecho concreto es que era la mitad de la economía mundial, la mitad de la economía industrial. Y al mismo tiempo tenía un poder atómico insuperable, al margen de quien había tirado la primera bomba atómica, era bastante insuperable. Entonces, de alguna manera, esto era algo sorpresivo. ¿Por qué nos va mal si está todo para irnos bien? Bueno, hoy día pasa un poco algo parecido. Estados Unidos, como digo, 23% ante la 50%. Puede ejercer una hegemonía, sí, una hegemonía ciertamente, pero el mundo ya no tiene, en la creación del nuevo orden mundial entre Estados Unidos, en el mundo había menos de 50 países. Creo que eran, 47, si no me equivoco, las naciones firmaron la Carta de las Naciones Unidas, de la cual un tercio era latinoamericano, entre paréntesis. O sea, incluso para ver cuál es nuestra posición, basta recordar que hoy día los latinoamericanos, incluyendo el Caribe anglófono, son menos de la quinta parte de los países del mundo. Entre la quinta y la sexta parte de los países del mundo en ese momento eran un tercio. Exactamente un tercio. O sea, de los 57, perdón, dije 47, de los 57, 19 eran latinoamericanos. Entonces, aquí hay un tema de proporcionalidad. Estados Unidos gana la Guerra Fría, pero y por lo tanto decide imponer un cierto orden, un orden si se quiere liberal, democrático liberal, ¿no? Porque esto le lleva objetivos de desarrollo del milenio, le lleva el tema de los derechos humanos, lleva la institucionalidad sobre el medio ambiente, etcétera, pero al mismo tiempo insiste en la creación de un sistema propio, de mantener un sistema propio sin compartirlo. Porque la Guerra Fría también tiene algunos otros ganadores o algunos países que están en mejores condiciones que lo que estaba Francia o Inglaterra cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, la competencia es mucho más dura de lo que se pensaba, porque además surge con la Guerra Fría, una de las dos superpotencias que existía pierde. Claramente, por lo tanto eso es lo que hace que se hable de unilateralismo, ¿no? Rusia perdió, o sea, la Unión Soviética perdió la Guerra Fría, se separó, se mantuvo como superpotencia porque tiene armas atómicas, pero debe ser de economía, debe ser creo que es el número 19 de la economía mundial. Equivale a todo Estado americano, 12 Estados americanos. Exacto, y cuando digo el 19 es mucho más abajo de lo que se pide. Pero surgen otros. Y el fenómeno más notable probablemente de las últimas 2 décadas es el surgimiento de la superpotencia china. Y la superpotencia china tiene armas y la superpotencia China tiene un Producto Bruto bastante grande y es capaz de competir en el otro aspecto que es el que da la gran medida de quién predomina entre las naciones, ¿no? Porque no olvidemos que Inglaterra fue la gran potencia del siglo XIX porque la revolución industrial, la primera revolución industrial la llevó donde estaba. Y Estados Unidos ganó la segunda revolución industrial por los autos, los teléfonos, la electricidad y otro montón de cosas. Bueno, y hoy día, en cambio, China está en la pelea por el nuevo proceso industrial que se está desarrollando en el mundo, que ha cambiado por completo la economía mundial. Y incluso en algunas cosas predomina. Después podemos hablar de esa parte, porque me gusta mucho hablar de ese tema, porque creo yo que finalmente es algo que es decisivo para que predomine algún país, ¿no? Los países predominan cuando tienen el control de la economía y de la ciencia
y la tecnología, y si no lo tienen, bueno, les pasa, o si lo tienen como lo tuvo Rusia, dedicado solamente al tema militar, al final terminan sin controlar el sistema. Entonces, en esas condiciones, es en esas condiciones en que mucha gente empieza a no gustarle el sistema, es decir, lo que tiene, lo que el unilateralismo no es tal. Estamos amenazados de otros lados ahora. Hasta, déjeme decirle que el discurso antichino lo inician los mismos teóricos norteamericanos que habían dicho que había que traer a China al sistema. Pues. Incluso el presidente Clinton alguna vez dijo que si China crecía y se desarrollaba lo suficiente, probablemente también va a cambiar su sistema político. Entonces, y de pronto alguien que había votado por Clinton, entre paréntesis, pues ustedes se preguntan por qué Trump no ataca a tantos ex políticos norteamericanos, pero no ataca nunca a Clinton, es porque era clintoniano, pues. Y de pronto entonces empiezan a encabezar lo mismo que había encabezado McCarthy en los 25. O sea, ¿por qué demonios nos va mal? ¿Por qué razón no ocurre eso? Hay que buscar adversarios, buscar enemigos. Ahora, los mejores enemigos están en la cantidad enorme de migración que tiene Estados Unidos, y son fundamentalmente la gente que ha venido de otro mundo a cambiar la cultura norteamericana. Y eso es muy atractivo para un país en el cual siempre han habido problemas raciales, problemas de nacionalidades, y finalmente los blancos siguen siendo, ya no tan numéricamente, pero llegan siendo pero incluso a Trump se plegaron muchos latinos y mucha otra gente, ¿no? Entonces, Trump en realidad vende la misma receta que quería vender McCarthy, que es la receta negativa, con lo cual es curioso en la política, porque uno generalmente cuando hace la campaña dice, mire, yo voy a venir aquí, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo demás allá. Y Trump, igual que lo hacía McCarthy, decía, mire, yo voy a mandar porque aquí el mundo está cayendo al suelo. Nuestro mundo se está yendo al suelo. Eso yo diría que es la esencia de la aparición de una persona como Donald Trump. Que es todo lo especial que uno, lo raro que uno crea, pero que está cumpliendo además rigurosamente con otras de las leyes norteamericanas. Las leyes que uno podría fijar, pero esto hago cualquier país. Y es aquella que dice que que el presidente la primera vez gobierna para que lo reelijan. Y la segunda vez gobierna para pasar a la historia, pues. Y hoy día, a pesar de que él insiste en que va a querer cambiar la constitución norteamericana y ser presidente de nuevo, resulta que esta es su oportunidad de pasar a la historia. Además, Donald Trump está cumpliendo 79 años en estos días, ¿no? Así que esa es un poco la explicación. Ahora, ¿cómo le ha ido mal? No le ha ido bien, esa es la verdad. No le ha ido bien, no nos equivoquemos en eso, porque desgraciadamente los latinoamericanos una vez más se están equivocando en eso, pues andan todos tratando de correr detrás del Trump para ver si les arregla las cosas, pues. Entonces, a pesar de que eso también tiene un matiz que voy a dejarlo después. Entonces, no le ha ido, pero finalmente él empezó. La verdad es que yo creo que ha sido de los pocos que escuchamos el discurso, no el discurso, sino el momento en que Trump firmaba decretos en el último día de la última hora de su mandato, a la última hora del primer día de mandato, en que habló más o menos de los 10 países con los que se está peleando ahora. Amenazó con tarifas a México y a Canadá. Por cierto, habló de Israel, no podía dejar de hablar de Gaza. Gaza incluso no puede dejarlo a un lado porque es un asunto aparte. Todo el mundo sabe que tiene que preocuparse de esa zona, pero bueno. Pero al mismo tiempo dijo que América Latina no me interesa. A ellos les interesamos nosotros. Pero nosotros no tenemos nada que hacer en América Latina. Pero después mencionó a México, luego mencionó a Brasil, mencionó el canal de Panamá y habló por primera vez de Groenlandia. Y creó en algunos la idea de que no era tan despelotado como parece. Pues la verdad es que si ustedes escuchan a Trump hablar, o escuchan las cosas que dijo Trump el día que atacaron Venezuela,
Dice, dijo unas cosas que no tienen ni pie ni cabeza, habló de que se iban a quedar aquí para siempre, que iban a... Pero el señor Marco Rubio se encargó de decir que esto era por el petróleo, güey, y que la cosa era algo distinto y que ellos iban a gobernar con quien podían, y la gente, desgraciadamente, sobre todo en nuestro continente, se los toma en serio. No se los tomaron en serio los europeos al no hecho incluso lo de Europa es complicado, porque si ustedes se fijan, Trump trató de para arreglar el problema de Ucrania, Trump hizo más o menos lo mismo que haría después. Le sacó, maltrató al presidente de Ucrania de una manera brutal. El tipo se paró indignado y se fue y todo lo demás, y Trump dijo que no hay ningún arreglo. Pero cuando lo llamó de nuevo después, lo trató con mucho cariño y el presidente de Ucrania se fue bien contento, porque lo habían tratado bonito. Hizo lo mismo ha hecho lo mismo en varios casos más. Pues. Golpea primero y después hace cariño. Y lo hizo con la Corina Machado de una manera absolutamente penosa. Pues. Porque todos dicen, tú te das cuenta que... Yo tengo la idea que Trump, digamos, había dicho que la Corina Machado no llegaba a ninguna parte. Y la otra le fue a regalar el premio Nobel. Entonces regalaba el premio Nobel. Trump, yo digo, salió donde su gente dijo, ya lista la Machado. Ya se acabó, ya resolví ese problema. Ahora mi problema es la Delcy Rodríguez, entonces hizo que la Delcy Rodríguez era encantadora. Con todo respeto por doña Delcy Rodríguez, a quien yo conozco, es lo más pesada de sangre que hay, la verdad, es realmente dura, es una mujer dura. No me imagino que alguien podría decir que es encantadora. Pero él probablemente, si quiere ponerse de acuerdo con ella, la va a tratar mal para después tratarse un poco mejor. Y yo creo que en la famosa cosa de este fin de semana de Davos hizo algo parecido. O sea, dijo que no se preocuparan, que Groenlandia no. Que yo sigo queriendo a Groenlandia. Yo sí creo que me tienen que estar pasando por Groenlandia, pero no se preocupe, no la voy a tomar por las armas. ¿Cuál es el retroceso? Pero ahora después va a venir, el tema va a volver. Porque yo creo que Trump tiene, y esta es mi opinión, aquí ya entro a mi opinión absoluta, tiene una comprensión mejor del hecho que Estados Unidos ya no es la única potencia mundial. Este es un mundo que se va dividiendo crecientemente. Yo creo que superpotencias o potencias mayores solamente hay dos, que son Estados Unidos y China. Pero detrás vienen otros, como como la misma Rusia, que tiene las armas atómicas que tiene. Mira, la Unión Europea, si es capaz de unirse, que si es capaz de unirse, tendría la primera economía del mundo, tamaño mayor. Y está por ahí la India también, que en población es más que China y que puede terminar el tiro. Y por lo tanto, yo creo que aquí hay más un diseño geopolítico que un diseño de dominación. Si bien Trump es un hombre que no cree en el pagar los costos, cree que todos tienen que pagarle los costos a él y no él pagarle los costos a nadie, eso está claro. Pero al mismo tiempo, a mí me sorprendió muchísimo que después de tu discurso de Venezuela, echó a la pelea a Marco Rubio, y Marco Rubio dijo, esta tierra es nuestra, este hemisferio es nuestro, y nos vamos a quedar con él. Y lo mismo podría haber dicho Putin, este centro de Europa es nuestro y voy a quedar con él. O podría haber dicho Xi Jinping, ¿no? Sí, claro, pues no, por Taiwán, el sur de China, ¿no? ¿Por qué les voy a compartir esto con ustedes? Si es mi terreno. Y eso no fue un error. La única diferencia que algunos, los analistas, yo leo muchas de estas cosas, en las revistas dicen, no, ahí le embarró todo lo demás. Yo creo que no, yo creo que hay un cierto diseño. Hay un cierto diseño en los Estados Unidos primero,
primero primus inter pares, como se dice, en un mundo dividido pero con algunas superpotencias dominantes. Yo creo que fundamentalmente de eso se trata. Entonces, cuando Trump dijo en su primer discurso, primero, primero creo que Canadá sea el estado número 51. Cuando le empezó a pegar a México como le pega, pensó en un centro norteamericano con raíces hacia toda la zona del norte, el hemisferio norte, y con una Europa reducida, como también lo decía Henry Kissinger, entre paréntesis. Kissinger tenía la misma idea de una Europa que era solamente potencia regional, una más de las potencias regionales. Europa, dijo alguna vez Kissinger, no es capaz de resolver ni uno de los problemas mundiales, así que no se preocupen de ella. Y Trump está en lo mismo. Y eso, finalmente, es un diseño completamente distinto, que empezó a probar, y aquí termina el tiro, empezó a probar con este pacto, el pacto de la paz, a la cual fueron ahí a firmar los argentinos y los paraguayos, pobrecitos, los paraguayos, fueron a firmarlo. Firmaron 19 países, pero era el intento de la creación de una nueva organización internacional, un nuevo organismo internacional. Y aquí, bueno, vamos a discutir, pues, conversar después. El resto del mundo paga sus errores, ¿no? Porque fue la potencia norteamericana hegemónica, la potencia única, la potencia unipolar, la que inventó el G20, el G8, el G el G de más allá, en lugar de fortalecer las puras Naciones Unidas, ¿no? Y hoy día se encuentra con que el señor Trump, claro, le puede crear el grupo de lo que le da la gana, pues empezaron ellos a fragmentar. Y esa fragmentación le gusta con la destrucción de Naciones Unidas. Yo creo que las Naciones Unidas para Trump son realmente casi un estorbo. Pero hasta ahora, por lo menos, el sistema ha resistido algo. Y uno puede tener algunas esperanzas de que después de lo que ha pasado ahora último, ya finalmente alguien le pare el carro. Los peores enemigos de Trump, la población norteamericana, porque no porque no sea porque sean todos buenos, ni mucho menos, sino porque no quiere, los norteamericanos no quieren ir a la guerra. Pueden querer tirar las bombas, pero ir a la guerra por ningún motivo. Entonces, cuando el señor Rubio ayer dice, si Delcy Rodríguez no hace lo que queremos, vamos a invadirla de nuevo. A ver si la invaden de nuevo. Pues, entonces, porque realmente la ciudadanía norteamericana no quiere estar ahí, no quiere ir ahí. Y yo creo que, curiosamente, eso, los europeos que se han finalmente agrupado de alguna manera un poco mejor, pero chinos y rusos siguen sin moverse demasiado en esto, y naturalmente, como digo, nuestros latinoamericanos están convencidos que su futuro está ligado a los éxitos de Trump. No sé si ustedes vieron un Mercurio, que el Mercurio hace 4 o 5 días atrás dijo cómo Trump consiguió reconfigurar el orden mundial en un año. Yo le dije, lo consiguió desconfigurar el orden mundial que había en un año, pero porque el orden mundial está totalmente destrozado. Pero hay gente que todavía cree, en este continente Trump tiene más seguidores que en los demás. Ponemos fin al episodio 97 del podcast. Soy Jorge Garretón, de Más 569 en verano. Que tengan una muy buena semana, ya que nos veremos el día lunes siguiente con el episodio 98 del podcast. De Más 569 en verano. Soy Jorge Garretón. Nos vemos en 7 días. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips.
El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.